¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos en esta oportunidad? Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. En esta oportunidad vamos a ver este asunto tan importante que trata acerca de nuestra cosmovisión cristiana. Esta cosmovisión que muestra cómo este mundo está en un gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. La visión cristiana bíblica presenta a Dios como el creador y el todopoderoso, y un ángel, Lucifer, que se rebeló, que se fue contra Dios, que quiso hacer las cosas a su manera. Entonces se ha desarrollado este conflicto, este enfrentamiento entre el bien y el mal. Ahora, este conflicto no es para medir fuerzas, ¿no? Para ver quién gana la batalla. No, porque Dios es todopoderoso, Él ganaría así de un plumazo. El asunto es para mostrar el carácter de Dios. Satanás ha difamado a Dios. Satanás ha presentado una imagen errónea, negativa, triste del carácter y de la ley de Dios. Entonces el Señor va a presentar a través de toda la historia, a través de toda la historia bíblica, quién es realmente el que muestra amor, el que presenta un plan de salvación. A diferencia de Satanás, que busca destruir, que busca alterar todo lo que Dios ha hecho. Entonces, en la historia de Josué se presenta también este problema, ¿verdad? Porque ellos tienen que entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y tienen que enfrentarse a los enemigos. Entonces, algunos se pueden preguntar, ¿cómo es posible que un Dios de amor esté peleando, esté enviando al pueblo de Dios a pelear, a matar, a destruir? Pero tenemos que verlo dentro de este conflicto cósmico, donde el Señor no quiere que el pueblo de Dios se contamine con las cosas que vienen de Satanás. Entonces, si al final el Señor va a destruir todo lo pecaminoso, ahora el Señor está mostrándonos que cualquier cosa que Satanás presente y trate de atraernos va a ser para nuestra destrucción. Por eso es importante desterrar y quitar todo aquello que nos vaya a apartar del camino del Señor. Así que el carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es gracia, es manifestación de salvación y su plan está al alcance de todos. Así que en esta lección vamos a ver específicamente estos dos aspectos. El conflicto entre el bien y el mal, la cosmovisión y cómo se proyecta el carácter de Dios a través de la historia para salvar a su pueblo. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis hermanos, antes del repaso de la lección quiero agradecerles por sus oraciones, por su apoyo. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues te animamos para que lo hagas y de esta manera también puedas compartir de manera directa o indirecta la palabra de Dios. Queremos alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados, que no conocen la palabra de Dios. Y qué mejor manera, pues, a través de este repaso de la lección. Y también compartir con algunos de nuestros hermanos y amigos, familiares o conocidos que a veces nos visitan a la iglesia. Esta es una forma también de hacer nuestra obra misionera. Y al final del repaso, nuestro hermano Ezequiel Peña nos compartirá el versículo de memoria cantado. Y vamos a repetirlo nosotros, vamos a irnos a la Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. La palabra de Dios dice: no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. El Señor luchó por Israel. Y así como el Señor luchó por Israel, Él también lucha por nosotros. El Señor es nuestro capitán y Él siempre ha querido pelear nuestras batallas. Y vamos a ver ahora en el repaso de esta lección cómo es que el pueblo de Israel tuvo que pelear, porque
se rebeló contra Dios, murmuró contra Dios y el Señor entonces lo envió para que pruebe y vea lo que es confiar en Dios. Así que Dios no es el originador de los conflictos. Dios está actuando en base a la forma como se presenta el enemigo y cómo puede contrarrestarlo. La Biblia nos presenta que el Señor es el comandante en jefe, es el líder, ¿no? Dios estuvo con Josué, así como estuvo con Moisés y también lo estará con nosotros. Dios dirigía a su pueblo. Cuando estaba ahí frente a Josué y él estaba preocupado por cómo va a liderar al pueblo, en un momento, dice Josué capítulo 5, para llegar a la conquista de Canaán, el príncipe de Jehová se apareció a Josué y le dijo que el príncipe de Jehová ha venido. El príncipe del ejército de Jehová es el que iba a pelear y el que iba a salir al frente. Así que cuando nosotros vemos al pueblo de Israel avanzando, es porque Dios le decía que avance. El pueblo quería regresar, el pueblo quería volver a Egipto. Y en muchas oportunidades hasta Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo y voy a levantar un pueblo más grande, más poderoso. Pero él intercedía a Moisés, le decía, ¿cómo, Señor, los has sacado? Y aquí en el desierto los vas a destruir. ¿Qué van a decir las demás naciones? Así que la intercesión fue muy importante. Y ahora que estaban a las puertas, se encontraron con su primer obstáculo, ¿no? Cruzar el Jordán. Ya hemos visto la semana pasada que Dios mostró de manera milagrosa cómo los guiaba y cómo los conducía. Y ahora se enfrentan a una ciudad amurallada, una ciudad tremenda y poderosa, ¿no? Y esta ciudad se encontraba muy resguardada, tenía soldados preparados, tenía un muro impenetrable, y entonces el pueblo estaba como que, ¿qué hacemos ahora, no? Y ahí es donde Josué encuentra en el Señor esa confianza que debería tener. El lugar donde estás es un lugar santo, le dijo el ángel de Jehová. Como cuando Moisés estaba allí frente a la zarza ardiente. Él reconoció que el mismísimo Jehová, ¿no? Jesús, había estado con él y que él necesitaba reconocer la presencia, la conducción, la dirección del Señor en todo este trajín. También, en una oportunidad, Eliseo con su siervo, ¿no? Cuando estaban allí frente al ejército sirio, y el siervo de Eliseo le dijo, Señor, estos son demasiados. Y entonces él oró para que el Señor abriera los ojos del siervo y vea, porque le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Él es el que pelea nuestras batallas, si nosotros lo dejamos pelear. Y esa expresión, el príncipe del ejército del Señor, o el príncipe, o el que está al frente del ejército, es una mención a un líder militar, alguien que está listo para pelear en nuestro lugar o por nosotros. O sea, quien se presentó a Josué no era nada menos que Cristo preencarnado, para que nosotros veamos que el Señor estaba allí presente. Él no dejó a su pueblo, como cuando Cristo vino, antes de ascender, ¿qué dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo preencarnado como ese ángel poderoso. Cristo encarnado como Jesucristo hombre, peleando y enfrentándose contra Satanás y venciéndolo. Y cuando ascendió a los cielos, Él dijo que enviaría al otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros y no nos deje nunca. Así que, así como Josué, que estaba preparando, ¿no?, para enfrentar estas dificultades, lo iba a hacer con la ayuda de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos pelea más difícil que la pelea contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y también tenemos que tener la misma estrategia. Pedirle al Señor que esté al frente de nosotros para que pelee nuestras batallas.
para que Él nos dé la victoria, para que Él sea el que salga al frente y enfrente a Satanás y nos ayude a ser triunfantes, ser vencedores. Así que no olvidemos, Él es el capitán de los ejércitos. Él es el Señor Todopoderoso que pelea de nuestro lado. Este capitán, este jefe, está al frente de un gran ejército de ángeles, ¿no? Cuando Satanás se rebeló allá en el cielo, entonces también una gran cantidad de ángeles se fueron con él. Una tercera parte, dice, se fueron con Lucifer, ahora el diablo, Satanás. Pero una gran cantidad se quedaron leales al Señor. Y esos son los que forman parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Lucifer, cuando dijo subiré a lo alto y allí pondré mi trono, quería usurpar el lugar de Dios. Y entonces quiso ser como Dios, un atributo que no le correspondía. Usurpar el lugar que le corresponde solamente a Dios es tratar de ser Dios y buscar que los seres creados le adoren a Él cuando por ninguna razón debería hacerse esto. Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo, soberbia, se llenó de ese deseo, ¿no?, de que lo adoren, de que se postren delante de Él. Mis queridos amigos y hermanos, este mismo sentimiento está entrando en los seres humanos hoy en día más que nunca. Ahora, viviendo en los tiempos finales, se está desarrollando los engaños más descarados de Satanás. Y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo para poder resistir estos ataques del enemigo. Nosotros encontramos ahí en Isaías y en Ezequiel la descripción clara de este conflicto cósmico, cómo el Señor ilustra a través de personajes, ¿no?, como el rey de Babilonia y el rey de Tiro, la manifestación de Satanás. Porque el rey de Babilonia y el rey de Tiro nunca estuvieron en el Edén, ni en el cielo, ni quisieron ser como Dios en el sentido de poner su trono por encima de Dios. Lo hicieron terrenalmente, pero el que se está presentando aquí en la palabra de Dios es a Lucifer, a Satanás. Entonces, aquí se presenta ese paradigma de la rebelión, ¿no? Así el Señor ilustra entre el tipo y el antitipo, la sombra y la realidad, ¿no? Así que los reyes de Babilonia, los reyes de Tiro, presentan como sombra la realidad de Satanás, el rebelde por excelencia. También Daniel nos presenta que los seres celestiales caídos son los que se oponen a los planes de Dios y los que no nos dejan a nosotros, así como lo hizo con él, que se desarrollen los acontecimientos para salvación de la gente, de los que creen. Él se está oponiendo contra otros reyes para que no se den leyes de bondad, de apoyo, de ayuda. Satanás siempre está oponiéndose, Satanás siempre está buscando que destruir, que dañar, que hacer apartar a la gente por caminos oscuros, tenebrosos, de perdición. No debemos caer en el engaño. Debemos aprender de Jesucristo, que fue humilde, que fue sencillo, y esa sencillez de corazón debe también primar en nuestra vida. Debemos ver a Jesús como nuestro ejemplo y observarlo, contemplarlo y ser transformados por medio del Espíritu Santo para que imitemos ese carácter y para que las personas que nos rodean, las personas que están aprendiendo la palabra de Dios, no solamente escuchen, sino también vean con nuestro testimonio y nuestra vida lo que es ser un verdadero hijo de Dios. También la Biblia nos presenta que el Señor es un guerrero poderoso, ¿no? El Señor es el que está al frente, el que liberó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Israel no podía hacerlo, tuvo que hacerlo el Señor. Dios a través de Moisés y Aarón. Dios obrando, utilizando los elementos de la naturaleza. Dios mostrándoles el poder salvador, ilustrado a través de la sangre de ese cordero puesto en el dintel de la puerta. Y de igual manera,
como una sombra de lo que sería la realidad. La sangre de Cristo en el corazón de cada persona permitirá que pase el ángel de la muerte y nosotros podamos tener vida. Tenemos que buscar a ese Señor poderoso, a ese Dios, a ese ángel guerrero victorioso. Los israelitas rápidamente se olvidaban de cómo el Señor los iba guiando y ayudando. Los israelitas desconocían a Dios porque no buscaban tener una relación personal con Él. Y al desconectarse, entonces lo poco que tenían de conocimiento de Dios se iba desvaneciendo, se iba diluyendo, se iba perdiendo. Y comenzaban a incursionar o a permitir que las prácticas paganas formaran parte de su vida diaria, de su culto, y así estas prácticas religiosas primaban por encima de las que Dios les había enseñado. Según la ideología del cercano oriente en la antigüedad, cuando una nación iba a pelear con la otra, era una pelea entre dioses. Y los dioses eran los que buscaban la victoria, según la creencia de los pueblos antiguos. Entonces, como vemos en Éxodo 12:12, nos declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre Faraón, sino también sobre los dioses de Egipto, a los que consideraba poderosos demonios. Así que los dioses paganos, los ídolos de las naciones paganas, no eran más que demonios. Adoraban a demonios. Y mis queridos amigos y hermanos, no estemos adorando demonios. O sea, no estemos detrás de ídolos, que aunque no los veamos como demonios, detrás de esos ídolos está Satanás y está apartando al pueblo de Dios del camino correcto. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará el pecado para siempre. No permitirá que las cosas perversas duren para siempre. Ya llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor hará que todas las cosas sean restauradas. Y al restaurar todas las cosas, entonces tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva. Nosotros podremos ser puestos en ese lugar renovado para vivir por la eternidad con un cuerpo nuevo. Las cosas ya viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para cuando la justicia y el carácter amorosos de Dios sean vindicados. Cuando el carácter que ha sido difamado por Satanás ahora sea reconocido como un Dios de amor, como un Dios de gracia, como un Dios poderoso que siempre buscó la bendición y la salvación de todos. Allí se va a restaurar la reputación de Dios, el carácter de Dios. Ahora sí se va a amar a Dios y su ley, porque la ley es la que rige el gobierno de Dios. No podemos estar neutrales. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. O estamos con Cristo, que es nuestro líder, o vamos a estar detrás de la fila de Satanás. No hay dos. No hay otro camino aparte de estos dos. No hay un término medio. Solamente está Cristo y Satanás, y uno tiene que ponerse detrás de uno de ellos. ¿Quién va a ser nuestro líder? ¿Quién va a ser aquel a cual nosotros dediquemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad? Mis queridos hermanos, se acerca el tiempo final. Estamos en las postrimerías de la historia de este mundo y tenemos que comenzar a tomar decisiones firmes, decisiones más comprometedoras. Comprometernos con el Señor es necesario para dejar de lado todo lo que está en el camino del enemigo. ¿Quién va a luchar por nosotros? Cuando nos ponemos del lado del Señor, Él va a pelear por nosotros. El Señor nos dará la salvación. Él peleará para liberarnos, para darnos la victoria. El Señor pelea por sus hijos. Y esto lo repite la palabra de Dios una y otra vez. El plan de Dios era pelear por el pueblo. Cuando el Señor lo sacó, Él iba a pelear. Cuando sacó de Egipto, el Señor peleó. El Señor venció al ejército de los egipcios. El Señor les dio la victoria. Y ahora, al entrar a Canaán, el Señor les iba a dar la victoria. Pero el pueblo dudó.
el pueblo desconfió, el pueblo murmuró, el pueblo se rebeló. Y todo esto trajo como consecuencia que el Señor los dejara a ellos para que ahora vean lo triste que es estar separados de Dios. El Señor que les había dicho, manténganse tranquilos para que ustedes vean el poder de Dios, las maravillas de Dios, la salvación que el Señor le puede dar. El Señor va a pelear por ustedes. Y así como dice Éxodo 14:25, huyamos de delante de Israel. Los propios egipcios dijeron esto, porque el Señor pelea por ellos. Mis queridos hermanos, cuando los egipcios veían, ¿no?, la columna de fuego, cuando veía que se abría ese mar rojo, eso no lo hacían los judíos. El pueblo que estaba saliendo no lo hacía Dios. Dios estaba peleando por ellos. ¿Quién pelea por ti? ¿Tú quieres pelear tus propias batallas? Vas a perder. Deja que el Señor pelee por ti. Déjate usar por el Señor. Hazlo en el nombre del Señor. Da el primer paso de fe. El Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Y de esta manera, Dios no solo es quien libra la batalla, sino que también Él es el que da la victoria. Y Él le dice al pueblo de Israel que no luche, que no pelee. Deja la victoria al Señor. El Señor va a hacer que entre ellos haya confusión, que entre ellos se pelee. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que dejar que el Señor nos dé el éxito. Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él es el que establece la estrategia, Él es el que define los medios, Él es el que dirige la campaña. Y si el Señor no lucha por Israel, este no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y si el Señor no lucha por nosotros, no vamos a tener ninguna posibilidad de éxito tampoco nosotros. Así que la única opción que tenemos es ser sumisos y obedientes a Dios. O sea, someternos a Dios, dejar que Él dé la batalla por nosotros y obedecerle en las cosas que Él nos dice que hagamos. Dios pelea las batallas por nosotros. Dios es el que nos dice que permanezcamos quietos y veamos su intervención milagrosa, poderosa, portentosa, porque Él es Dios. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. Dios luchó por ellos. Dios los hizo vencedores. Y esto es algo que hoy en día nos falta. La confianza en Dios. Dejar que el Señor pelee nuestras batallas. Que el Señor nos dé la victoria que necesitamos. Mi querido amigo, hay muchas cosas que vamos enfrentando día a día. Cantidad de decisiones que tenemos que tomar día a día. Y si no estamos de la mano del Señor, vamos a lamentarnos, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Cuál es la mejor opción entonces? Dejar al Señor, que Él actúe. No dudar. El pueblo decía, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Jehová con nosotros? Dudaban. Y de esta manera entonces Dios los dejó que ellos peleen. Cuando Moisés levantaba las manos, ellos estaban ganando. Cuando se descansaban las manos, iban perdiendo. Ahora ellos tenían que enfrentarse al enemigo, pero tenían que confiar en el Señor. Cuando ellos no podían, el Señor les decía, miren esas murallas, ¿ustedes pueden tumbarlas? No, bueno, obedezcan lo que yo les voy a decir. Den una vuelta a la ciudad, toquen las trompetas, al otro día den otra vuelta. Y si ellos obedecían, Dios actuaba. Al séptimo día, 7 vueltas, toquen las trompetas y hermanos, vino un terremoto que tumbó esas murallas. Y entonces ellos entraron. ¿Qué le dijo el Señor? No toquen nada, no tomen nada para ustedes. Todo lo que saquen es para el santuario, porque eso es del anatema, de esos hombres y mujeres pecadores. Claro que por ahí hubo uno que llevó algo y contaminó el campamento, pero el Señor quería que obedezcan, así como hoy día quiere que obedezcamos. Nosotros tenemos que ver el plan de Dios desde el principio hasta el final.
porque ya nos lo ha revelado en su palabra. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y actuamos, Dios obra a través de nosotros. Ya no murmuraremos en el camino, ya no hablaremos contra Dios. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel y aprendieran nuevamente a confiar en Él. Así Dios nos va a mostrar a nosotros también cuál es su voluntad. Las nuevas circunstancias que se presentaron, las estrategias que el Señor le dio, fue suficiente para que vencieran a los cananeos. Y el Señor les había dicho, no hagáis pacto con ellos, tienen que destruirlos completamente. Así, la caída de esas murallas de Jericó fue un milagro poderoso. Y saben, una mujer allá adentro, ¿no? Rahab, con su familia, estaban resguardados allí en esa habitación. ¿Por qué? Porque Rahab creyó. Ella se humilló, confió en Dios y en la palabra de esos espías. Hoy en día hay muchas personas que confían en Dios. Tal vez sean pocos. Dentro de toda esa nación de Jericó, solamente esta mujer y su familia. Hoy en día también hay muchas personas dentro de esta gran nación que todavía están esperando que se apersonen esos espías enviados por el Señor para darles el mensaje de salvación. El Señor quiere que tú y yo seamos esos mensajeros. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar la confianza en Dios, en una forma de ayuda incondicional, dependencia, una muestra de que Dios estaba con ellos. Y el resultado de cada batalla no era otra cosa que la ayuda, la dirección y la mano poderosa de Dios actuando a través de ellos. Y esa es la única forma en que nosotros podemos ver cómo Dios actúa, cuando nos ponemos en sus manos, cuando dejamos que el Señor haga la obra. Mis queridos hermanos, cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Y Dios nos muestra que una opción es para salvación y la otra opción es para perdición. El Señor nos deja para que actuemos de acuerdo a nuestro libre albedrío, que nosotros tomemos la decisión que nos parece mejor, pero tenemos suficiente luz, tenemos suficiente revelación de parte de Dios. No puedes tomar la decisión más fácil. El mundo atrae, el mundo engaña, pero Dios nos muestra la verdad y dice que la verdad nos hará libres. Así, de esta manera, Dios interviene cada vez que una persona clama a Dios, busca a Dios, implora el nombre de Dios. Dios se acerca, así como se acercó a Agar y por medio de un ángel le dio un llamado para que persevere, para que siga adelante. Así como a Ana, el Señor también a través del mensajero le contestó. Así como a Manoa. Y hay muchos otros que han escuchado la voz de Dios por un ángel, por un profeta, por un sacerdote, por un líder. Y cuando uno obedece, Dios actúa y nos ayuda a ganar las victorias contra el enemigo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para pelear esta batalla? Algunos le llaman una guerra santa, ¿verdad? Dios como un guerrero, Dios que lucha por nosotros, Dios que en esta cosmovisión cristiana de batalla y conflicto cósmico quiere que nosotros no peleemos por nosotros mismos, sino peleemos con el poder de Dios, que Él pelee nuestras batallas y que Él nos haga vencedores. Dios es un Dios de victorias y Dios es un Dios que nos ayuda a alcanzar el triunfo final. Y así como el pueblo de Israel aprendió a confiar en Dios, también nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. La salvación está a nuestro alcance. La iglesia de Dios está a las puertas y tenemos nosotros que vivir diariamente una vida dependiente de Dios, buscando la dirección a través del Espíritu Santo de cómo ser vencedores y triunfadores para que un día también podamos entrar en esa Canaán celestial, en la tierra prometida, en aquel lugar
que el Señor ha ido a preparar y que tú y yo disfrutaremos si tomamos la mejor decisión. Mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchará la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchará la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel, porque el Señor luchó por Israel, porque el Señor luchó por Israel.